comparte, comenta y suscríbete. Hola amigos de Fuera Máscaras, me da mucho gusto saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy traemos el tema de la esquizofrenia, una enfermedad mental muy dolorosa, muy poco explorada hasta ahora, y dolorosa para el individuo como dolorosa para la familia. Una enfermedad mental que desde décadas atrás, incluso antes de que fuera diagnosticada por la ciencia de la salud mental, por la psiquiatría, pues que ha existido, ¿no? Antes se consideraba a las personas que padecían dichos trastornos como, dicho llanamente, como personas locas, pero se ha ido evolucionando en el estudio del cerebro, de los trastornos psicológicos mentales, y bueno, vamos a desarrollarlo principalmente desde una visión científica dentro de lo que uno ha podido investigar, se ha podido documentar, y dejar claro que lo que aquí se pueda exponer siempre será corto comparado con el conocimiento existente, y siempre se recomienda para quien sufra de algún trastorno similar acudir con un profesional médico. Aquí meramente es una intención filosófica, chamánica, psicológica de entrelazar. Entonces, como les comentaba, primeramente hablaremos desde un plano científico, cuáles son esos trastornos, esos síntomas, qué es lo que oficialmente se da como tratamiento a las personas, y cuáles son las causas posibles, cuáles pues las formas, las sugerencias de mitigar, qué efectos tiene la red de acompañamiento en alguien que ha sido diagnosticado, lo que origina ese fallo en los neurotransmisores, esa falta de segregación de la dopamina, de la serotonina, etc. Insisto, desde una mera aproximación a lo que dice la ciencia oficial. Siempre hay miles de fuentes a las cuales acudir. Entonces, en segundo término, hablaremos desde una cosmovisión chamánica tolteca, que es lo que me interesa hacer como un enlace entre la visión científica y la visión poco ortodoxa, más aproximada a la visión indígena, prehispánica, a un conocimiento digamos un poco más esotérico o poco probado científicamente. Esta visión chamánica tolteca pues afirma que existe en todos los seres humanos un punto de encaje desde donde nuestra percepción puede variar, puede moverse. Hablan de estados alterados de conciencia desde donde ellos sugieren, afirman que uno puede entrar en otro tipo de realidades. Entonces, hablan de una forma natural
que se puede lograr como de una forma guiada, ¿no? Por medio de ciertas cuestiones psicotrópicas. Y al final haremos como una reflexión entre esas dos cosmovisiones, desde un lado más filosófico, social. Por ejemplo, que el ego en las personas cada día más exacerbado, la represión emocional, el no aprender a gestionar, a expresar nuestras emociones, ese miedo al qué dirán, qué tanto repercute en que surja primeramente una ansiedad como un trastorno, como un padecimiento que se va desarrollando de forma crónica hasta detonar en una esquizofrenia. ¿Qué tanto tiene que ver ese miedo a la percepción de los demás? ¿Qué tanto tiene que ver ese miedo al sentirse juzgado por ser diferente, por ver las cosas diferentes, por percibir el mundo diferente? ¿Y qué tanto tiene que ver el mucho entendimiento interno y externo, es decir, de los demás, de la gente que rodean a esa persona? ¿Qué tanto tiene que ver eso, o qué tan importante es ese entendimiento con que una persona pueda desarrollar dichos trastornos o no, o pueda llevar a cabo una vida más normal, más estable, ¿no? Y algo importante, un interrogante, ¿qué surge primero? La falla de neurotransmisores, la alteración de las sustancias en el cerebro, lo cual desarrolla un trastorno mental, emocional en la persona, o es producto de un trastorno mental, emocional en una persona, lo que genera ese daño en los neurotransmisores, en la segregación de las sustancias. Claro, puede haber de los dos casos, pero solo aquí se pretende filosofar desde un marco abierto y un marco diverso. La verdad aquí no se va a encontrar, y aquí no estamos llegando a conclusiones finales, sino pretendemos generar reflexión. Y si alguien que conoce de alguna persona cercana que tenga algún trastorno así, pues nada más tratar de colaborar. Entonces, bienvenidos sean y comenzamos. ¿Qué es la esquizofrenia? Pues la esquizofrenia es una enfermedad mental que, como se dijo, afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Claro, no todas las personas son diagnosticadas y mucho menos son diagnosticadas a tiempo, ¿no? Pero son 21 millones de personas. La esquizofrenia es una mezcla entre factores genéticos y ambientales y la alteración de las sustancias químicas y las estructuras de su cerebro. Lo que preguntábamos es ¿qué surge primero, ¿no? Como el huevo o la gallina. Los factores ambientales generan la alteración de las sustancias, o la alteración de las sustancias generan los problemas mentales, los trastornos mentales emocionales. Y bueno, la esquizofrenia, ¿qué genera en las personas? Pues produce delirios, produce alucinaciones, produce, hasta ahí, los delirios y las alucinaciones, pues existe tratamiento, existen fármacos, pero también genera una pérdida o reducción de habilidades sociales. Una pérdida de la empatía con los demás, del entendimiento, pues producto de una enajenación con la realidad, ¿no? Normalmente las personas con esquizofrenia pues suelen
aislarse de la realidad y entrar en mundos pues distintos, ¿no? Lo que produce pues miedo, delirio de persecución, de que les quieren hacer daño, de escuchar voces, en fin, ¿no? Hasta ahí la ciencia pues es lo que ha detectado. Los fármacos antipsicóticos recetados por psiquiatras ayudan, si bien a contrarrestar los delirios y las alucinaciones, pero como decíamos, no tienen efecto en el desarrollo positivo o negativo de las capacidades socioafectivas. Es decir, un fármaco puede ayudar a disminuir los delirios, las alucinaciones, las voces, pero no pueden producir un desarrollo socioafectivo con los demás. Eso pues va más allá de cualquier medicamento, ¿no? Cualquier tratamiento. Eso requiere pues terapia hasta donde se ha alcanzado a estudiar. Algunas causas probables puede ser familiares con esquizofrenia, cuestiones hereditarias genéticas, el uso de drogas psicoactivas, padres de edad avanzada al momento de concebir, puede detonar también en eso, algunas complicaciones durante el embarazo y mayor actividad en el sistema inmunológico por enfermedades. Eso también puede a la larga generar pues o activar pues la esquizofrenia, ¿no? Claro, la esquizofrenia es producto de una ansiedad desbordada, ¿no? De una ansiedad crónica no atendida, en donde ya pues empieza a descomponer todo. Como decíamos, pues la explicación neurológica, científica sobre el cerebro, pues tiene que ver con la falla, la alteración de los neurotransmisores, un exceso o una carencia de sustancias, una alteración como de la dopamina, de la serotonina, que tienen que ver pues, con la motivación, con el sentimiento de alegría, de entusiasmo. Entonces, pues esas carencias se tratan con fármacos, ¿no? Se dice que la esquizofrenia, sin que sea una regla definitiva, desde luego, pues estamos tratando con cuestiones inciertas y apenas se ha ido explorando. Se dice que inicia normalmente, el común denominador dice que inicia de los 15 a los 30 años y que cuando sale de ese rango, pues son cuestiones ya más excepcionales, ¿no? Pero que por lo general, en ese intervalo, desde la adolescencia, la juventud y la edad el inicio de la madurez, pues es donde puede detonar. Se cataloga también a la esquizofrenia en dos distintos grupos. El primer grupo es el más duro, más intenso, más riesgoso, digamos. Ese es donde existen ya los delirios y las alucinaciones. Eh, Donde existe una realidad alterna, donde existe el miedo a ser dañado, donde, como decíamos, a escuchar voces, etcétera. El segundo grupo, que se le llaman síntomas negativos, tiene que ver con esa pérdida o reducción de habilidades sociales. La persona pierde esas motivaciones, ya no hay mucho que le interese, que le atraiga, puede estar en cama, puede estar durmiendo sin hacer mucho
y eso pues va a la larga como pues dañando su autoestima, su vínculo con los demás, con su entorno. También se habla de una reducción en la concentración. Eso quiere decir pues que hay mucha dispersión, se está fragmentado mentalmente y eso genera pues mucha ansiedad, ¿no? La pérdida de la empatía que decíamos, o el entendimiento de los demás, de poder entablar una conversación, poder entender a alguien más a profundidad, también es uno de los síntomas del segundo grupo. La pérdida de capacidades ejecutivas, ¿qué quiere decir esto? Pues cualquier actividad, por ejemplo, manejar un vehículo, eso que decíamos, una conversación fluida, donde pueda pues fomentar los vínculos, la autoestima entre las personas. Trabajar, por ejemplo, una actividad laboral, pues también se vuelven más complicados, ¿no? Cuando se padecen estos trastornos, esta enfermedad de la esquizofrenia. Y para planificar, para solucionar problemas, pues también hay un obstáculo producto de esta enfermedad. Se puede tener, de todos estos síntomas que se acaban de mencionar, se puede tener uno o varios. Por eso hay una mezcla total hay una diversidad en los pacientes en donde pues se habla de una diversidad de tipos de esquizofrenia, ¿no? Puede alguien tener 5 o 6 factores, o puede ser solo delirios con pérdida de habilidades, o puede ser solo alucinaciones, o pueden ser delirios, alucinaciones, reducción de concentración, pérdida de capacidades ejecutivas, etcétera. Hay una diversidad y no hay hasta ahorita, hasta donde se sabe, una regla única para detectar cuántos factores afectarán a X o Y persona, ¿no? Y los tratamientos que hasta ahorita se dan, pues son los fármacos antipsicóticos para los delirios, alucinaciones y, y para las cuestiones ya más socioafectivas, pues no hay tratamiento, salvo pues, la terapia psicológica, el acompañamiento familiar, eh, eh, el apoyo, ¿no? El apoyo social. Entonces, pues esto a grandes rasgos es lo que dice la ciencia, en fin, ¿no? Entonces aquí la importancia no solo de la terapia psicológica, sino de ese autoconocimiento, de esa no represión, de ese expresarse, de ese buscar lo que le haga sentir bien a alguien y alejarse de lo que le haga sentir mal. Así suena muy cliché, pero pues eso va generando piedritas en las personas que hasta que ya no se puede controlar y ya necesitan tratamiento más profesional y nadie queremos llegar a esto, ¿no? Entonces, esto es por el lado de la ciencia y a continuación vamos a hablar ahora de cuál es esa cosmovisión chamánica, tolteca, en donde hablan de que incluso señalan de que este tipo de personas en otros tiempos eran considerados como videntes, tenían una sensibilidad particular, tenían una forma, una capacidad distinta a la mayoría para percibir su mundo, para tener enlaces con ese más allá, ¿no? Como le llamaban. Entonces vamos a abordar desde la visión chamánica tolteca y vamos a hacer un contraste, ¿no? De lo que se dice por un lado y lo que se dice por otro lado. Entonces, ¿cómo ve el chamanismo a este tipo de trastornos mentales, neurológicos? ¿Qué opina el chamanismo
acerca de la locura en una persona, cuáles son sus formas de combatirlo, de tratarlo. Esos médicos, curanderos, sabios, brujos, chamanes, o como sea que se le quiera llamar, a esos líderes, a esas personas con cierto conocimiento de curación, de sanación, tanto física como mentalmente, a diferencia de la ciencia tradicional, de la psiquiatría, cómo veían ellos cómo veían y cómo convivían con la locura, ¿no? Y ellos hablaban de varias técnicas. Una, por ejemplo, es la técnica de la recapitulación, la cual consiste en que constantemente una persona tiene que hacer introspección, revivir momentos significativos, emocionalmente hablando, con cierta carga de emoción, de emocionalidad, de energía. Y al ir haciendo esa recapitulación, que en psicoanálisis se puede relacionar con una regresión, haciendo ese ejercicio constantemente, habitualmente, una persona se liberaba de cargas, ¿no? De exceso de cargas, que ese exceso de cargas, pues según su cosmovisión, es lo que lleva a una persona a la ansiedad, a la depresión, y de forma gradual o a la postre se traduce en enfermedades mentales ya más fuertes como la esquizofrenia. Entonces ellos hablaban de la recapitulación, como de ese ejercicio de revivir momentos y perdonar y soltar y decir adiós y liberarse. Permitía estar lo suficientemente ligero como para no desbordar en una locura, ¿no? Otra técnica que decían era la de borrar con la importancia personal. ¿Y qué quiere decir esto? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues la importancia personal o el ego, que puede ser lo mismo, pues es un lastre en una persona, un exceso de imagen, un exceso del yo, de defensa de sí mismo, que se vuelve desgastante y que puede detonar en ansiedades y en trastornos en una persona. Yo me di la tarea de ver algunas entrevistas que se le hicieron a personas con esquizofrenia, y al menos de lo que pude ver, todas esas personas de las cuales vi la entrevista coincidían en que el principal daño que les hacía en el entorno social era esas burlas, era ese rechazo que sentían por tener ese padecimiento y ese trato que la sociedad les daba hacia ellos. Entonces, los chamanes, el mundo chamánico, habla de romper con esa importancia personal en donde uno se desapega de cierta forma de ese qué dirán colectivo, ¿no? De ese qué pensarán los demás de mí, qué tanto me estarán juzgando, qué tanto me estarán aceptando o no. Entonces, al romper con esa importancia personal, pues también evadían ese cúmulo de estados de ansiedad, de angustia, de inseguridad, de miedo, y por tanto no se podía, o te prevenías de llegar a esa locura, ¿no? Entonces tenían muchas técnicas los chamanes. El mundo, luego chamán suena como muy misterioso, pero al final si alguien era pragmático eran ellos, ¿no? Ellos al final buscaban o elegían sus métodos por medio de la razón, de la verdad, de lo que sus ojos y su espíritu experimentaban, de lo que sus mismas experiencias
les iba guiando. Entonces, pues era ellos no, cualquier fármaco, cualquier cuestión, pues era obviamente producto de las plantas, todo era desde la naturaleza. Y no sé qué opinen, amigos, para quien aún sigue en el video, para quien no se ha bajado del barco con un video tan largo, no sé qué opinen, pero pues seguramente a las personas que se les detecta esos padecimientos como la esquizofrenia, que es el tema, estarán de acuerdo en que normalmente llevan esas personas una vida infeliz, insatisfecha, inconforme. Y desde ahí viene todo. No podemos negar que desde esa frustración, desde ese exceso de ansiedad, pues detonan las enfermedades mentales, sin soslayar, sin dejar de lado la posibilidad de que a un infante se le detectó X o Y cantidad o carencia de sustancia en su cerebro y por tanto se le diagnosticó X o Y. Claro que hay eso también. Hablamos de ese grueso, de esos casos generales, que es desde los 15 a los 30 años, normalmente tienden a ser vidas no tan plenas, no tan satisfechas. Entonces ese es un factor que los fármacos no alcanzan a solucionar. Por eso la importancia del acompañamiento hacia el lado más profundo de las cosas, que es de lo que hablan los chamanes. El mundo del chamanismo propone o sugiere o afirma que existen distintos estados de conciencia, que existen distintas realidades a las cuales se puede acceder por medio del ensueño, como por medio del acecho, ¿no? O por medio de parar el diálogo interno, y a ellos le llamaban detener el mundo, y desde ahí el mundo mismo afloraba de formas distintas. Mencionan un concepto muy abstracto que es el punto de encaje, el cual decían que se encuentra cerca de un omóplato, y que ese sitio energético abstracto funge como una transmisora, como una antena receptora, mejor dicho, como una misión de radio que puede localizar distintas frecuencias provenientes del universo, ¿no? de la energía universal, de la información universal, de todos los elementos. Entonces, ese tipo de conocimientos afirmaban que moviendo un centro abstracto en el ser humano se podía entrar en distintos niveles de percepción. A eso le llamaban el punto de encaje. Entonces, ¿qué sucede con una persona con alucinaciones, con delirios, con percepciones anormales o poco ortodoxas, poco tradicionales? ¿Qué sucede en una sociedad tan normalizada, tan estandarizada? Pues una sensación de rechazo. ¿Qué sucede con una persona que tiene sensibilidades diferentes y recibe a cambio una burla, un denuesto, un rechazo? Pues que esa persona se va metiendo en su propio caparazón y sus miedos van engordando, se van inflando, entonces hasta que se explota en una enfermedad mental. Entonces, desde la visión chamánica, lo que me pareció interesante es que a personas con ese tipo de sensibilidades, claro, entiéndase lo del delirio de persecución, todo eso que ya es algo desbordado, pues sí, no se refiere tanto a eso, sino a esa sensibilidad con las cosas, con los sonidos, con todos sus sentidos, a esa capacidad más profunda de percibir o de sentir o de ver el mundo,
de esas personas, en el mundo del chamanismo también se consideraba como personas con ciertos dones, con ciertas virtudes, como ciertos regalos de la naturaleza. Y desde ahí se les trataba, ¿no? Desde esa condición de posibles videntes, posibles acreedores de algún don, de alguna manifestación del espíritu, de los dioses en los que ellos creían. No necesariamente era como una definición de que esa persona estaba loca, ¿no? Sino al contrario, se les daba un trato de tomar en cuenta, de respetar la integridad de esa persona y no de denigrar. Entonces, a diferencia con la actualidad, pues hay mucho rechazo y eso hace mucho daño a las personas con padecimientos con trastornos de esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues así la visión chamánica, hay mucho desde dónde abordar este tipo de cosas. Hay mucho que decir desde esa cosmovisión chamánica, y sobre la cuestión científica pues siempre habrá nuevos descubrimientos y nueva brecha a seguir en el conocimiento. Y bueno, vamos a dar algunas reflexiones finales sobre este puntiagudo y doloroso tema. Y bueno, al final podemos darnos cuenta que la ciencia y el chamanismo, desde sus visiones distintas, no están peleadas como tal, no se contraponen una y otra, no son polos opuestos, sino que al final ambas, ciencia y esa cosmovisión del chamanismo, pues tienen como fin algo en común, lo cual es la evolución, la libertad, el conocimiento. Y bueno, pues nada, este ejercicio solamente es en la medida de lo psicológicamente posible. Se pretende pues crear un puente entre la esquizofrenia, entre las enfermedades mentales, vista desde el lado científico, y entrelazarlo con una cosmovisión tolteca, ¿no? Ya que esta plantea pues una posible solución para trastornos de este tipo, si bien no para curar de raíz ya en casos muy arraigados, muy desarrollados, con daños ya neurológicos, pues sí para mitigar dicho trastorno, para permitir una vida más digna, más íntegra en la persona, y por tanto pues en algo que pueda sumar a las personas que lamentablemente padecen alguna enfermedad de esta índole, pues las técnicas, los métodos del chamanismo, pues en algo esperemos que puedan ayudar. Y bueno, pues como familiares, si es que tenemos alguna persona querida, cercana, que padezca algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad, pues no nos resta sino tener mucha empatía, conocer más a la persona, adentrarnos más en las profundidades de su sentir, de su pensar, de qué le gusta, de qué no le gusta, tratar de
pues de colaborar en la medida de lo posible. Claro, al final la misma persona en cuestión es la única pues con la capacidad de verdaderamente salir adelante, ¿no? Cuando hay casos todavía reversibles. Ya cuando hay casos irreversibles, pues es tomar los medicamentos indicados y llevar una vida lo más cercana a lo que le guste, ¿no? A lo que le genere satisfacción y plenitud y bienestar. Buscar entornos pues propicios, ¿no? Para el bienestar y alejarse o alejar a la persona en cuestión de entornos nocivos. Y al final, pues, insisto, en la medida de lo posible, pues buscarnos reinventar todos los días, buscar soltar esas cargas tan pesadas con las que a veces andamos por la vida y que luego de tanto acumular esas piedritas en nuestro costal, pues se nos vuelve insostenible y terminamos pues en tratamientos psiquiátricos y en tratamientos pues muy fuertes, ¿no? Muy agresivos. Entonces, primeramente, buscar la introspección, la no represión, expresar todo lo que sentimos y hacernos caso a nosotros mismos, ¿no? Hacerle caso a nuestra intuición, a lo que queremos, a lo que no queremos. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por su atención. Sé que es un tema pesado, complejo y a veces medio ríspido, ¿no? Esto lo hice o lo hago en honor de dos personas muy especiales. Una persona ya murió, él era mi abuelo, murió por X causa y él fue diagnosticado con esquizofrenia y en algún momento contaré alguna historia sobre él, pero pues esto lo hago en su honor porque si bien lo conocí poco, lo recuerdo mucho y lo tengo muy presente en mí por todo lo que me acuerdo y por todo lo que me han contado de la gran persona que era. Y también se lo dedico a otra persona que aún vive, que es joven y que va a salir adelante de todo esto con la ayuda de sus seres cercanos y con la ayuda de su fortaleza, que sé que la tiene. Tú sabes quién eres y te mando un abrazo. Y a todos ustedes igualmente un abrazo, un saludo. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por comentar. Nos ayudan mucho en este proyecto. Y al final recuerden que esto lo hacemos todos. Y esto de lo que se trata es de todos construir, todos participar, todos opinar desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio conocimiento y así enriquecernos pues todos colectivamente. Gracias, esto es Fuera Máscaras, yo soy Víctor Rodríguez y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Más contenido en nuestro canal de YouTube. El despertar de las brujas. Comparte, comenta y suscríbete.